Es un tema siempre actual, ¿no? Porque se puede decir que las dos figuras más importantes después de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y casualmente lo podemos relacionar mutatis mutandi con lo que estábamos platicando antes de las cámaras de Diego Rivera y José Clemente Orozco. Son los autores, los muralistas que se llevan las palmas, pero hubo otros muchos. Y este, pues Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que yo la semana pasada dije, hola Elia, hola Francisco, no te había saludado. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Eh, sí, decía yo que en los Hechos de los Apóstoles, Lucas sigue las cámaras de televisión azteca, iba a decir, perdón, las cámaras de Televisa siguen eh, a, a Pablo y se desprende de todos los demás apóstoles. Y es un poco engañoso porque los Hechos de los Apóstoles no son una biografía de Pablo, más bien es una biografía del Evangelio, de cómo el Evangelio sale de Israel, de Jerusalén, y llega a Roma. Y cuando el Evangelio, digamos en boca de Pablo, llega a Roma, ahí se acaban los Hechos de los Apóstoles. Muestra de que Lucas no tenía interés en transmitirnos una biografía de Pablo, sino, sino la biografía del Evangelio. Y ya una vez en Roma, el Evangelio llegó a donde tenía que llegar, a la capital del imperio. Y ahí se desprende Lucas de Pablo, y ya no sabemos qué pasó con Pablo. Supimos que llegó a Roma, que estuvo preso, pero luego ya no supimos cuándo murió, si salió de la prisión, si no sabemos nada por Lucas en los Hechos, y por tanto tampoco en la Biblia. O sea, el Nuevo Testamento no habla en absoluto de Pablo, es decir, de la muerte de Pablo, pero tampoco de la de Pedro. Eh, sí, románticamente desearíamos, hubiéramos deseado, pues que si no Lucas, al menos Pedro o Juanito, que escribió al final, nos hubieran transmitido algo del final de la muerte de Pedro, del martirio de Pedro en Roma. Pero el Nuevo Testamento no nos da ningún informe. Más bien de Pedro, prácticamente sabemos lo que dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en, en los primeros capítulos. A partir del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, Lucas se olvida de Pedro y sigue a Pablo. Pero entonces nos da muy pocas informaciones sobre Pedro, el Nuevo Testamento. Casi lo único que sabemos de Pedro es lo que dice la primera carta de Pedro, que yo dije la semana pasada que era de Pedro. La segunda definitivamente no es de Pedro, es alguien que utilizó el nombre de Pedro, como hubo algunos que utilizaron el nombre de Pablo. Pero la primera carta de Pedro también es dudoso que sea de Pedro, ¿verdad? Y dice él que está en Roma, en Babilonia, dice, pero es una figura de Roma. Pero no sabemos bien, de bien a bien, en qué épocas, este, si estuvieron más o menos en la misma época Pedro y Pablo. Pedro no habla de Pablo y Pablo no habla de Pedro, en Roma, digo, en Roma. Pero vamos a trabajar un poquito, entonces ahora la relación entre Pedro y Pablo. Hoy me recuerdan, por favor, al final de la conferencia les mando estos apuntes, ya los puse en PDF, estos apuntes que son de las tres conferencias últimas, Pablo y Marcos, Pablo y Lucas y ahora Pablo y Pedro. Eh, eh, a ver, hay varios asuntos que tenemos que tratar al hablar de Pedro y Pablo, o de Pablo y Pedro, ¿verdad? Eh, lo que ya les venía yo diciendo es que tenemos muy poca información y que, claro, a todos los cristianos, pues les interesa mucho, o les hubiera interesado, les hubiera caído muy bien
que los autores del Nuevo Testamento hablaran más de Pedro, sobre todo, porque de Pablo habla Lucas, pero ya les decía yo que Lucas habla muy poco, vamos, llega a Roma Pablo preso y dice Lucas al final en el capítulo 28 que estuvo 2 años Pablo preso en Roma y ya, y se acabó, ya ahí se acaban los hechos de los apóstoles y no nos da más información. Lucas, este, de Pablo, bueno, pues de manos de Pablo, sabemos que estuvo preso en Roma, ¿verdad? Y daría la impresión que salió libre, eh, después de lo que dijo Lucas en los Hechos, que estuvo en Roma, daría la impresión de que salió libre, porque dice, pues que fue a Creta y dejó ahí a Tito, y fue a Éfeso y dejó ahí a Timoteo, etcétera. Y eso no lo hizo durante los 3 viajes misioneros, entonces entendería que salió libre, pero más bien suponemos que esas cartas, Timoteo, Tito, no las escribió Pablo. Entonces, bueno, es toda una discusión aquí sobre qué sabemos realmente de Pablo, del final de la vida de Pablo, y sabemos muy, muy poco. Tenemos noticias de la tradición, de los padres de la iglesia, lo mismo que de Pedro. Eh, pero bueno, primero vamos a ver qué dicen los textos del Nuevo Testamento y luego al final discutimos un poco lo que dicen los primeros padres de la iglesia sobre Pedro y Pablo. Eh, es muy largo hablar de toda la biografía de Pablo, no es el objetivo de esta conferencia, o de toda la biografía de Pedro, y tampoco es el Que objetivo de salirme esta del centro. conferencia, porque es mucho, o sea, de Pedro hablan mucho los evangelios, mucho, mucho, y luego ya prácticamente un poquito Lucas en los Hechos de los Apóstoles y Pedro desaparece del Nuevo Testamento. Y de Pablo, pues todas las cartas de Pablo hablan, Pablo habla bastante de sí mismo. Pero son dos biografías que no vamos a abarcar en una conferencia. Más bien, de lo que quiero tratar en esta conferencia es de la interrelación entre Pedro y Pablo. Entonces, hay un poquito antes del texto este que les pongo ahí de Gálatas 2, 1 a 10 y de Hechos 15, 6 a 12, un poquito antes de eso, dice Pablo en Gálatas 1 que él fue con Pedro a Jerusalén, cuando después de su conversión estuvo en Arabia y después fue con Pedro, dice Pablo, y estuvo 15 días con Pedro y Pedro le dio la mano, en señal pues, de fraternidad y de acuerdo teológico. O sea, eh, Pedro y Pablo pues eran dos, por lo menos, de los pilares de la iglesia, y en Gálatas 1 narra Pablo, y es muy significativo. Ahorita digo porque que se dio la mano con Pedro en señal de concordancia, que tenían el mismo corazón. Y luego en Gálatas 2, 1, 10, bueno, ahí tengo que hacer un poco la ubicación del contexto de la carta a los Gálatas. Galacia está en el centro de la actual Turquía. Fueron las primeras comunidades que visitó Pablo en su primer viaje, en el segundo viaje y en el tercer viaje. Y, eh, y escribe a los Gálatas estando en Éfeso, después de haber pasado por Galacia, estando en Éfeso, escribe sus cartas a los romanos y su carta a los Gálatas. O sea, acababa de visitar a los Gálatas y les escribe la carta. Y está muy enojado Pablo, porque les dice, ¿cómo si yo les prediqué la libertad en Cristo? Ustedes andan regresando a la esclavitud de la ley, ¿no? Porque parece que algunos judíos iban a predicar a los gentiles que aceptaban la fe, los judíos cristianos, iban a predicar a los gentiles que aceptaban la fe en Cristo, que tenían que hacerse judíos y cumplir la ley de Moisés
para ser perfectos cristianos, porque Jesús había sido judío. Y entonces Pablo se enoja y les dice imbéciles, anoeto, y les dice en griego, sin ceso, tarados. Entonces, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 Pablo está defendiendo su autoridad como apóstol. Dice, yo soy apóstol porque a mí se me apareció Jesús. No soy apóstol porque alguien me haya dado estudios y me haya mandado. A mí me mandó Dios. Jesús mismo me mandó. Y entonces, bueno, está un poco, digamos, alterado. Pablo defendiendo su carácter de apóstol en la carta a los Gálatas. Y en el capítulo 2 versículos 1 a 10 él sigue defendiendo su apostolicidad y su posición como, digamos, como teólogo autorizado por Jesucristo mismo. Y entonces en Gálatas 2:1-10 digo, Pablo habla del concilio de Jerusalén. Lo mismo que Hechos 15, del 6 al 12, el concilio de Jerusalén. Eh, claro, en Gálatas 2, Pablo narra su punto de vista del concilio, mientras Hechos 15, pues el que está narrando es Lucas. Se trata del mismo acontecimiento y el problema es exactamente el mismo, que según Hechos y según Gálatas. Es si los gentiles que aceptan la fe tienen que cumplir algunas normas judías. Y entonces deciden en el concilio que no, que los gentiles que aceptan la fe no tienen que cumplir ninguna norma judía. Eh, hay algunas, en el concilio, según el Hechos 15, surge una norma, una carta que les envía el concilio a las comunidades donde hay judeocristianos y pagano-cristianos, les envían una carta diciendo a los gentiles que han aceptado la fe que no coman carne con la sangre, que no coman carne de animales sacrificados a los ídolos, que no cometan inmoralidades sexuales o impurezas sexuales y bueno, y otra cosa. Son cuatro pequeñas cosas en realidad, pero eso es para las comunidades donde convivían los pagano-cristianos o los gentiles cristianos y los judeocristianos. Sin embargo, en Gálatas 2:1-10, Pablo dice, no hubo ninguna condición. Y claro, en Gálatas Pablo es el héroe, digamos así, del concilio. Pablo va a defender ahí ante los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén su evangelio, es decir, que, que los judíos, que los gentiles no deben pasar por el judaísmo para ser cristianos. Y dice, bueno, ninguno me obligó, nos dieron más bien la mano, nos dijeron que estábamos bien y ellos iban a seguir, Pedro a la cabeza, consagrados a la predicación a los judíos, mientras que yo iría a los paganos, a los gentiles. Entonces, claro, pero es lógico que Pablo reaccione así porque Pablo está defendiendo ante los Gálatas su apostolicidad, su posición, ¿verdad? Y entonces, quiero que ponerles el texto, porque bueno, se reúnen los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén, apóstoles, pues los apóstoles, pero claro, ya otras personas habían recibido el nombre de apóstol, aparte de los 11, ¿verdad? Y los presbíteros, pues son los ancianos. Y entonces Pedro fue el que primero tomó la palabra, según Lucas en los Hechos, y dijo, pues que Pedro es el primero que había predicado a los gentiles. Recuerdan que había ido a Cesarea, ahí mismo en Palestina, pero al puerto de Cesarea, eh, y había predicado, había entrado en casa de los romanos, de los gentiles, y les había predicado, y había bajado el Espíritu Santo cuando él estaba predicando a la comunidad de los romanos aquellos, de los gentiles. Y eso en los Hechos de los Apóstoles, capítulos
10 y 11. Y entonces Pedro va al concilio de Jerusalén y les dice, eh, el Espíritu bajó sobre los gentiles sin que ellos tuvieran nada que ver con el judaísmo. Eso quiere decir que nosotros no podemos exigirle a los gentiles que acepten la fe que cumplan algunas normas del judaísmo. Esto no quiere decir que los judíos que han aceptado la fe dejen de ser judíos. Los judíos pues pueden seguir con sus normas de alimentación kosher y los sábados y todo eso, pero eso no se le puede imponer a los gentiles que han aceptado la fe. Bueno, entonces, después de que habla Pedro en el concilio, Pablo y Bernabé narran su experiencia y ya el concilio decide pues no imponer ninguna carga a los gentiles que aceptan la fe en Cristo, solo que no comieran carne, aquí está, sacrificada a los ídolos, que se abstuvieran de la porneia que yo traduzco como impureza sexual, ¿verdad? De la carne con sangre y de la sangre misma. Sí, la sangre no se podía comer en el judaísmo, lo recuerdan, ni tampoco la carne con sangre, tenían que desangrar a los animales. Y entonces les dicen a los gentiles que han aceptado la fe, cuídense de estas cosas, ¿no? Eh, pero es una carta que después Pablo va a decir, pues yo no sabía que existía esa carta, ¿verdad? O sea, en la carta a los Corintios, a los Gálatas, Pablo dice, no nos impusieron nada, no hubo ninguna condición, ¿verdad? Aquí les digo que más adelante, en Hechos 21, 17, 25, Santiago, el hermano del Señor, no el apóstol Santiago, en unión con los ancianos o presbíteros, les da ciertas instrucciones a Pablo, como si no hubiese tenido efecto el concilio de Jerusalén. Es el capítulo 21, es decir, quién sabe si Pablo realmente recibió esas instrucciones o si realmente se dieron esas 4 instrucciones en el concilio de Jerusalén. El relato que les digo hace Pablo es un poquito diferente, pero un poquito diferente. En las grandes líneas son iguales, ¿verdad? Los dirigentes, o sea, Pedro, Juan, Santiago, no impusieron nada nuevo a Pablo, más bien reconocieron su vocación a los gentiles, así como la de Pedro a los circuncisos. Eso dice Pablo en la carta a los Gálatas. Pero tampoco es muy justo ese Pablo, apóstol de los gentiles, Pedro, apóstol de los judíos, pues no, no. Este, el primero que predicó a gentiles fue Pedro, lo acabo de decir. Y Pablo, siempre que llegaba a una comunidad, iba primero a la sinagoga a predicar a los judíos. Normalmente los judíos rechazaban la fe en Cristo y entonces Pablo se dirigía a los gentiles. Pero Pablo nunca dejó de dirigirse a los judíos. Entonces, esto de que Pablo predicaba a los gentiles y Pedro a los circuncidos, bueno, ¿y los demás? ¿Y los demás a quién predicaban? Si no, nomás existían Pablo y Pedro. No, ese es un esquema, una división que utiliza ciertamente Pablo en la carta a los Gálatas, pero él mismo, Pablo, siempre iba primero a las comunidades de los judíos, ¿verdad? Y Pedro fue el primero que predicó a los gentiles, ¿verdad? Y muere en Roma. Tampoco se puede pensar que Pedro predicaba a los judíos a los judíos cristianos en Roma, ¿no? Eh, Seguramente predicaba a los paganos cristianos y a la primitiva comunidad de Roma que fue una comunidad muy antigua, o sea, la comunidad de Roma cristiana no la fundó ni Pedro ni Pablo. Pablo, antes de ir a Roma, escribe la carta a los romanos. No conoce a la comunidad, pero les escribe una carta.
Algunos dicen que por eso es una carta teológica, porque como no conoce a la gente, pues, se dedica a desarrollar sus ideas. El hecho es que había una comunidad cristiana en Roma antes de que Pablo fuera y también antes de que Pedro fuera. Ni Pedro ni Pablo fundaron la comunidad de Roma, este, y los dos, al parecer, estuvieron en Roma y los dos murieron en Roma más o menos al mismo tiempo. Quiero leerles los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Gálatas. Vean la vehemencia, la tesitura apologética con la que Pablo está defendiendo su carácter de apóstol. Dice, luego, después de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén junto con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Subí por una revelación. Les declaré en privado a los reconocidos el evangelio que proclamo a las naciones. No fuera que corriera o hubiera corrido en vano. Noten que Pablo no va como mandamás a indicarles a las autoridades de Jerusalén cuál debe ser la teología. Va a someter su punto de vista. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue forzado a circuncidarse. Si Tito era un gentil que había aceptado el cristianismo, no fue obligado a circuncidarse. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue obligado a cumplir las normas judías. Entonces ya quedó claro, ¿verdad? Los gentiles que aceptan la fe no tienen que cumplir las normas judías. Pero a causa de los pseudohermanos clandestinos que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y esclavizarnos, a quienes en ningún momento rendimos obediencia en favor de ustedes, por la verdad del Evangelio, etcétera. Pero de parte de los que eran notables, o sea, Pedro, Santiago, Juan, lo que ellos fueran no hacía para mí diferencia. Dios no hace acepción de personas. Dichos notables a mí nada me añadieron. Como ven, Pablo se está defendiendo, está planteando su pócar de haces a la comunidad de los Gálatas. Ya les dije por qué. Yo soy apóstol, tan valioso como Pedro, Santiago y Juan, porque ellos además no me corrigieron nada, ¿verdad? Y a mí me envió Jesús porque se me apareció a mí que soy como un aborto, etcétera. Pero aquí está, digamos, hablando muy apologéticamente, sino que por el contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, así como a Pedro el de la circuncisión, pues el que había suscitado en Pedro el apostolado de la circuncisión, o sea, de los judíos, había suscitado en mí el de los gentiles. Reconociendo la gracia que se me había concedido, Jacobo, Cefas y Juan, considerados columnas, nos extendieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de comunión. O sea, estamos iguales, ¿verdad? Eh, no hay, para los gentiles que acepten la fe, no hay condiciones. Aquí les pongo Jacobo. Jacobo, ya lo he dicho varias veces, pues es el nombre que aparece en las Biblias protestantes, por eso es el que debería aparecer en las Biblias, en todas las Biblias. En griego es Jacobos. Y si lo canonizamos antes de tiempo, es San Jacob, San Jacob. Y de ahí viene la palabra Santiago. Pero el griego dice Jacobos, que en español suena así como, bueno, se translitera como Jacobo. Santiago, pues es como si decir San Cefas y San Juan, ¿verdad? Pero es la costumbre. No sé por qué a Jacobo siempre, aunque sea en el Nuevo Testamento, se le pone el San antes, San Jacob. Bueno, y ese no es el hermano de Juanito, ¿no? Es el hermano de Jesús. El hermano de Juanito se llamaba también Santiago o Jacobos. Ese lo había matado Herodes, ¿verdad? Este es el hermano de Jesús, Jacobo, el hermano de Jesús. Si no les gusta que le diga hermano, pues no le digo hermano, pero la Biblia, ¿no? Testamento dice que era uno de los hermanos de Jesús. Eh, Eso quiere decir que podríamos entender que era uno de los parientes, un primo hermano de Jesús, por ejemplo. Y en eso no me voy a meter a discutir por ahora.
Y ellos eran considerados como columnas, le dieron la mano a Pablo y a Bernabé en señal de comunión para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Esa es una nota exagerada, ¿verdad? En los dos sentidos, ya lo dije. Pablo siempre predicó a judíos y Pedro siempre predicó a gentiles. O sea, la división así hay que entenderla como está hablando Pablo con un lenguaje muy vehemente. Bueno, en lo general, la narración de los hechos de los apóstoles y la de los Gálatas en cuanto al concilio de Jerusalén coinciden, ¿verdad? Las diferencias podrían entenderse al carácter, debido al carácter de Pablo y a las intenciones que tiene Pablo cuando está escribiendo a los Gálatas y también a las intenciones que tiene Lucas cuando está escribiendo los hechos, ¿verdad? Lo más notorio es que Pablo no diga nada en los Gálatas sobre la carta, o sea, no me pusieron ninguna condición, mientras que en los hechos sí hay esos pequeños detalles que les dije eh, de una carta, ¿verdad? Bueno, es lo primero. Después siguen los Gálatas en los capítulos 11, 14, el siguiente texto. Cuando Pedro fue a Antioquía, me le enfrenté, pues era reprobable, o tómala. Cuando está hablando Pablo, cuando Pedro fue, están en Jerusalén, Antioquía, pues súbanle unos 200 kilómetros así en línea hacia el norte, tal vez más, 300 kilómetros, nunca he hecho ese recorrido. Antioquía era una ciudad de Siria, la actual Siria, más o menos en la costa. Y ahí fue donde hubo una gran comunidad de judío-cristianos con gentiles cristianos. Ahí se daba mucho esa interacción entre judío-cristianos y gentiles cristianos. Y dice Pablo que se le enfrentó al periquito porque era reprobable, porque el periquito era reprobable, dice Pablo. Antes de que, ahora voy a explicar por qué. Dice, antes de que llegaran algunos de Jacobo, de Santiago, Santiago era el jefe de la iglesia en Jerusalén. Oye, Javier, pero el mero jefe de todos era Pedro. Pues no. En Jerusalén el jefe de la iglesia era Santiago, Jacobos. Y Pedro estaba en Antioquía. Pablo también estuvo mucho tiempo en Antioquía. Pero dice, antes de que llegaran algunos de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retiró y se apartó, temiendo a los de la circuncisión, a los judíos, o sea, a los de Jacobo. ¿Por qué eran de la circuncisión? Porque ellos eran judío-cristianos. No que fueran judíos nada más, eran judío-cristianos. Son los de la circuncisión. Entonces, a ver, Pedro está comiendo con los gentiles, se reúne con ellos echándose sus tacos de carnitas. Pero llegan los del grupo de Jacobo, de Jerusalén, y Pedro se aparta de ellos por temor al grupo de los de Santiago, ¿verdad? Los demás judíos eh, cristianos lo imitaron en su hipocresía, es decir, los otros judíos cristianos que comían con gentiles cristianos se separaron de la convivencia, ¿verdad? Al grado que Bernabé, que había acompañado a Pablo al primer viaje, se alejó de los gentiles cristianos por la hipocresía de Pedro. Bueno, ya se barrió al pobre periquito, Pablo, hipócrita. Pero viendo que no caminaba rectamente ante la verdad del Evangelio, dije a Cefas, a Pedro, delante de todos, y esto es muy importante, delante de... pues, Pablo está defendiendo que él es apóstol y que tiene el mismo nivel que Pedro, es lo que está diciendo. Ujú. Le dije delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, étnicos, gentilmente, a lo gentil, y no como judío, judíamente, a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Bueno, es decir, el problema es entonces que Pedro
está con los gentiles cristianos echándose sus tacos de carnitas. Lo mismo otros judío cristianos, conviviendo con los gentiles cristianos. Llega un grupo de Jerusalén de judíos, de judío cristianos, y Pedro y los demás dicen, ay mamá, y entonces se separan de los otros, ¿verdad? Este, y entonces dice Pablo, estás obligando a los gentiles a judaizar, pues, porque claro, yo soy gentil cristiano, me he convertido al cristianismo y estoy comiendo con el periquito, que es judío cristiano, y Pedro come las carnitas que yo estoy comiendo, pero llegan los judíos de Jerusalén, los judíos cristianos del grupo de Santiago, y Pedro se separa. Entonces yo, que soy gentil cristiano, ¿qué pienso? Ah, caray, las carnitas tienen algo de sucio. No debo yo tampoco comer carnitas. Bueno, entonces Pedro con su hipocresía obliga entre comillas, ¿verdad? A los gentiles a preguntarse si es necesario de alguna manera cumplir las normas judías. Y eso es lo que a Pablo le molestó. Ahora, de este texto tenemos que tener en cuenta que yo hablé de las carnitas, pero el problema no eran las carnitas. O sea, los judíos, aunque fueran cristianos, tenían comida que era impura. O sea, no podían comer fruit de mer, como se llama, mariscos, ¿no? No podían comer pulpo y camarón, no. Tampoco podían comer muchos animales, sobre todo, por ejemplo, el cerdo, el camello. Eran animales impuros, no podían comerse. De los animales puros, pues tenían que quitarles la sangre cuidadosamente, etcétera. Y ya ven que ahora todavía en muchos supermercados finones hay comida kosher, que quiere decir pura. Eso quiere decir pura. Es decir, que los judíos la pueden comer sin problemas. ¿Verdad? Ya andan buscando ahí, esta es kosher, entonces sí puedo comerla. Esa, digamos, eh, esa realidad se vivía en Antioquía. Ahora bien, aquí no se habla de la comida, ¿ven? El problema no era nada más la comida, el problema era la convivencia, porque dice, llegaron, se separó. No dice, dejó de comer carnitas, no, se separó. El problema para los que venían de Jerusalén era la convivencia, porque tampoco los judíos podían convivir con los paganos. Eso independientemente de si fueran cristianos o no, pero aún siendo cristianos, había, por ejemplo, el grupo de Jacobo en Jerusalén, un grupo de cristianos que decían, no, los judíos cristianos no pueden convivir con los paganos cristianos. ¿Ven? O sea, el problema no era nada más la comida, era la convivencia. Y aquí, si se fijan en estos versículos, el problema no es la comida, el problema es la convivencia. Pero, anyway, es exactamente lo mismo. El problema es el mismo, ¿verdad? Hay algo que los gentiles que aceptan la fe en Cristo tengan que hacer como judíos tengan que aceptar algo del judaísmo para ser cristianos, ¿sí o no? Está claro que no, está claro que no, ya lo habíamos arreglado eso en el Concilio de Jerusalén, pero Pedro no, al parecer, no solamente estaba conviviendo, estaba comiendo, porque se acuerdan que Pedro cuando fue a predicarle a Cornelio allá en Cesarea, tuvo una visión que bajaba del cielo un mantel agarrado de los cuatro esquinas con toda clase de animales, puros e impuros para los judíos. O sea, por ejemplo, choricito de cerdo, sangrita, moronga. Esas cosas prohibidas para los judíos las ve Pedro en aquel mantel que baja del cielo y una voz le dice, mata y come. O sea, pero yo no voy a comer cosas impuras, nunca he comido cosas impuras. No llames impuro a lo que Dios hizo puro, le dice la voz. Y entonces Pedro entiende
que no hay barrera entre gentil y cristiano. Fíjense que yo creo que Pedro era más radical que Pablo por esta razón. Pedro convivía con los gentiles y comía la comida de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios le dijo en esa visión, y entonces Pedro, siendo judío, comía las cosas de los gentiles, que los judíos no podían comer. Pedro así era, digamos que rompió el cascarón del judaísmo. Pablo no. Pablo, es que hay que tener claro esto, Pablo era judío cristiano y cumplía las normas judías. Pablo, y lo dijo muchas veces, yo soy judío, fariseo y a mucha honra y cumplo con las normas judías, pero soy cristiano. Ah, bueno, sí, pero soy judío, pero soy cristiano, pero sigo cumpliendo mis normas. Entonces Pablo era de la idea de yo soy judío, yo estoy en la convivencia con los gentiles, pero yo no puedo comer aquello, yo como mi comida. Así era Pablo. Y Pedro no. Pedro dice, yo sí me echo la moronga. En cierta forma era más radical Pedro que Pablo, ¿verdad? Pero tampoco es ese aquí el problema. Eh, Sino que la actitud de Pedro hizo pensar a los paganos cristianos que algo de su comida no debería ser, no estaba bien. Por eso es como judaizar. Y entonces Pedro y Pablo están de acuerdo, pero aquí en este punto Pablo le dice, no, periquito, no. Es, Pedro no fue, bueno, Pedro estaba comiendo, sí, estaba conviviendo con los gentiles. Llega el grupo de Santiago y Pedro le da miedo y se echa para atrás y Pablo se lo señala inmediatamente. Ahora bien, ese es el problema. No que Pedro no pudiera comer lo que quisiera, porque Pedro ya había tenido autorización de Dios para comer lo que quisiera y Pedro había aceptado eso. Eh, y no que los paganos les estuvieran imponiendo una norma judía. Lo que pasa es que en la práctica, eh, Pedro hizo que los paganos cristianos se preguntaran si dentro de su comida había algunas normas que ellos tenían que cambiar, ¿verdad? Bueno, y entonces eso es lo que pasa ahí. Pero yo quiero que lean este texto. Porque ahí explico toda esa confusión, ¿eh? Es que algunos dicen, no, es que Pedro estaba comiendo carne. El problema es la alimentación, no es nada más la alimentación. El problema es el contacto entre paganos y... Ahora, aquí ya estamos viendo que la iglesia cristiana, pues no era de un solo pensamiento y de una sola línea. No, no. Pablo, bueno, el más radical era, en este caso, Periquito. Periquito comía la comida de los gentiles porque Jesús mismo había dicho, nada de lo que entra en el cuerpo hace impuro al hombre. Periquito, o sea, Pedro, el apóstol, había escuchado a Jesús decir eso. Y luego viene esa visión cuando él andaba en Jafa y fue a predicar a Cesarea y todo eso, esa visión de la comida. Pedro entra con los paganos, digamos que en cierta forma se hace impuro por entrar a casa de los paganos, pero estando predicando baja el Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo se contradice. ¿Ven? Entonces Pedro había aceptado esa apertura que iba en contra incluso de las leyes judías. Ese es el grupo, digamos, más libre, digámoslo así, en la iglesia cristiana. Luego está el grupo de Pablo. Pablo decía, yo soy judío y cumplo las normas judías, ¿verdad? Los gentiles no tienen por qué cumplir las normas del judaísmo, ¿ven? Pero los judíos sí, porque nosotros somos judíos, ¿ven? Pero los gentiles no.
Ahora podemos convivir juntos, comer juntos, pero yo no puedo comer la comida de los gentiles, ¿verdad? Ese es un grupo, digamos, otro grupo, otra manera de pensar dentro de la iglesia. Y el grupo más conservador, digámoslo así, es el grupo de Santiago, que decía, un judío no puede comer la comida de los gentiles, pero no puede convivir con ellos. Ah, ¿ven? O sea, es un grupo muy conservador. Es cristiano, sí, pero es judío y conservador. Pablo es cristiano y es judío, pero no es tan conservador. Y Pedro, digamos que ha roto las cadenas del judaísmo en cuanto a la comida y él puede comer cualquier cosa. Ese no es el problema. El problema es que, ¿qué piensan los gentiles cuando Pedro llega al grupo de Santiago y dice, ay mamá, y se separa? Ese era el problema. Ahora bien, miren lo que dice Pablo en la primera carta de los Corintios. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edificarse. Todo es lícito. O sea, puedo comer carnitas, pero no todo conviene. Todo es lícito. Vuelvo a decir, comer carnitas, pero no todo edifica. Nadie busque su provecho sino el del prójimo. Coman todo lo que se vende en la carnicería sin cuestionar por motivos de conciencia. Tú puedes comer lo que quieras, lo que sea. ¿Y cuál es el problema de comer lo que está en la carnicería? Es que muchos de esos animales se sacrificaban a los dioses. Era una costumbre. Entonces hacía un sacrificio y al dios Júpiter, al dios Hermes, etcétera. Y luego la carne pues, se mandaba al mercado a que se vendiera. Y yo soy judío, y entonces llego a la carne, y ay, y si esta pata fue consagrada, fue sacrificada en un sacrificio a Zeus, pues yo estoy participando del sacrificio a Zeus, y eso no es lícito para mí. Entonces dice Pablo, coman todo lo que se vende en la carnicería sin cuestionar por motivos de conciencia. Pues el Señor en la tierra cuanto lo llena. Es como decía Periquito, puedo comer de todo sin problemas. Si alguno de los incrédulos los llama y ustedes quieren ir, coman todo lo que les sirvan sin cuestionar nada por motivos de conciencia. ¿Mm? Si uno de ustedes dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no coman. O sea, si yo estoy comiendo, yo soy judío, estoy comiendo mi moronga, mis taquitos de moronga, y llega un judío y dice, eso es carne, eso es sangre, ¿verdad? Yo puedo comer la sangre porque tengo la libertad, pero si me como la sangre, mi hermano que tiene escrúpulos va a escandalizarse. No coman a causa de aquel que informó y de la conciencia. Hablo de la conciencia del otro, no de la tuya. Tú puedes comer cualquier cosa, pero si tienes un hermano débil, que, ay, no, es que eso no se puede comer porque Moisés no lo comas tú para no generar escándalo en él. ¿Por qué mi libertad sería juzgada por la conciencia de otro? Si comparto con gratitud, ¿por qué soy condenado por lo que doy gracias? Ya coman, ya beban, no hagan algo, hagan todo para la gloria de Dios. Por la gloria de Dios me he hecho estas carnitas. Sean inofensivos para los judíos. Si viene un judío y dice, estás comiendo carnitas, ay mamá, no como. ¿Por qué? No porque yo no pueda o no sienta la libertad de hacerlo, sino porque te estoy generando escándalo, ¿verdad? Sean inofensivos para los judíos, para los griegos y para la iglesia de Dios. Sean así también yo agrado a todos en todo, sin buscar mi propio beneficio, sino el de muchos, para que se salven. Ahora yo les pregunto, ¿no es esto precisamente lo que había hecho Pedro? No es precisamente lo que había hecho Pedro. Pedro comía con los gentiles.
Llega al grupo de Santiago y Pedro dice, ay mamá, mejor no como con los gentiles los alimentos de los gentiles. No, es que estás haciendo que los gentiles consideren que hay algo malo en su comida. No, es que Pablo en la carta a los Gálatas no le dio la palabra a Pedro. Si se fijan, Pablo fue el que habló, ¿verdad? No dejó que el periquito se defendiera, no le dio la palabra, ¿verdad? Aquí Pablo dice cuál fue el problema, ¿verdad? Pero no dijo qué dijo Pedro. Y si yo fuera Pedro en ese momento le hubiera dicho, oye, Pablo, pues estoy entre la espada y la pared, estoy comiendo con ellos bien a gusto y sé que puedo y así debe ser, pero aquellos se escandalizan. Y entonces, pues yo me separé para no generar escándalo. Exactamente lo que recomienda hacer Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, y que les acabo de leer. ¿Ven? Ahora bien, la primera carta a los Corintios y la carta a los Gálatas, Pablo las escribe al mismo tiempo, o sea que juzguen por ustedes mismos, ¿verdad? Yo creo que Pablo, ya les dije, Pablo quería, perdónenme que lo diga así, lucirse ante los Gálatas y decirles, es que yo soy apóstol, tengo autoridad tanto como Pedro, y vean que con el periquito me le puse al brinco, perdónenme que sea así coloquial, le reproché y le dije, no, lo que estás haciendo no está bien. Bueno, pero sí estaba bien. En realidad el mismo Pablo reconoce que estaba bien, ¿verdad? Es lo que recomienda él mismo hacer. Pero sí, pero en la carta a los Gálatas el objetivo es, ¿ven? En el contexto Pablo quiere mm, justificar su calidad de apóstol. Y aquí, de la carta, creo que a los romanos, que también es de la misma época, a ver, sí, en la carta a los romanos, en el capítulo 14, les leo unos cuantos versículos. Y es de la misma época, esa carta, Romanos, Gálatas y Primera Corintios son de la misma época, las escribió Pablo estando en Éfeso, después de pasar por Antioquía y por Galacia, en el tercer viaje. Se quedó 3 años en Éfeso y por eso le dio tiempo de escribir estas cartas, que son, digamos, las más importantes de Pablo. Primera Corintios, Gálatas y Romanos. Y dice aquí en la carta a los romanos, son versículos salteados, por eso les dejé ahí el numerito. Acojan al que es débil en la fe, pero no para discutir criterios. Uno cree que puede comer todo, pero el débil come verduras. El que come no desprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come, puesto que Dios lo ha aceptado. El que privilegia un día, digamos así el sábado, para el Señor lo privilegia. El que come, para el Señor come y da gracias a Dios. El que no come por el Señor y da gracias a Dios. Versículo 14. Sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Para quien piensa que es impuro, aquello es impuro. Sí, si yo soy judío y digo el cerdo es impuro, bueno, pues es impuro. Si tu hermano se entristece por el alimento, no te comportas según el amor. A ver, si mi hermano se entristece, se molesta porque yo estoy comiendo carne de cerdo, pues no como carne de cerdo, no porque yo no pueda o no, sino porque le estoy generando molestias a él. No mates por tu alimento a aquel por quien Cristo murió. Fíjense la radicalidad de la expresión de Pablo. No destruyas la obra de Dios a causa del alimento, pues todo es puro, pero es malo para la persona que come y causa escándalo. ¿Sí? Si comes y causas escándalo, pues, es malo. Es bueno no comer carne ni beber vino, ni aquello con lo cual tu hermano tropieza. Bueno, les digo, hay muy poco en el Nuevo Testamento de relación entre Pedro y Pablo. Y aquí, pues, se puede decir que no es relación entre Pedro y Pablo. Es lo que dice Pablo.
¿verdad? Y con sus asegúnes, ¿verdad? Ya expliqué cuál es el contexto de la carta a los Gálatas, pero pues es un relato en el que no se nos habla de Pedro. Ahora, bien, Pedro aquí queda mal parado, porque pues tuvo miedo, pero tuvo miedo del grupo de Jacob. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el primer papa? Es que eso nos gusta ya en el siglo XXI, mandarlo como si se hubiera establecido desde el principio. Jesús ciertamente le había dado a Pedro autoridad sobre los apóstoles, pero en la iglesia primitiva, pues en Jerusalén mandó, la autoridad fue Jacobo, Santiago. En Antioquía, Pedro se ve que no es jefe porque le tiene miedo al grupo de Santiago y Pablo lo regaña. Bueno, bueno, pero bueno, hay que entender el contexto, ¿verdad? Del regaño de Pablo. Hay, hay otro texto, este tema, Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles, yo creo que es una simplificación, que Pablo mismo la dice. Pedro y los demás a los circuncisos y yo a los incircuncisos. Pues nada de que Pedro y los demás a los circuncisos, porque Pedro predicó a los gentiles, ¿verdad? Y el Evangelio de Juanito también está dirigido a los gentiles, no solamente a los judíos. Y Pablo siempre habló también a los judíos. Entonces esa división tajante pues es esquemática y es falsa en esa medida es falsa. Eh, esta afirmación evidentemente simplifica en Pablo al grupo de los que predicaban a los gentiles, porque Pablo no fue el único. Ya les dije que Pablo no fundó la iglesia de Roma. ¿Quién la fundó? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero entonces había gente que predicaba a los gentiles y que no era Pablo. Sí, pero Pablo no fue el único, vamos, que predicó a los gentiles, ¿verdad? Y también Tito, por ejemplo, que iba con Pablo y que también Tito predicaba a los gentiles. Entonces se personifica en Pablo a los que predican a los gentiles y en Pedro a los que predican a la circuncisión, a los judíos. Pero eso es una, digamos, es una eh, paradigmatización injusta, ¿verdad? Injusta. No corresponde a la realidad decir que Pedro se dedicó a la predicación de los circuncisos y que Pablo a de los incircuncisos. Eso no corresponde a la realidad. Se encontraron en Roma, pues no sabemos. ¿eh? Pedro, según la tradición, murió en Roma por ahí por el 65-66 y Pablo murió en Roma probablemente por el 62-63. No sabemos con exactitud, no hay manera de, con los datos que tenemos, no sabemos. mm, mm, Muy poco podemos decir de Pablo, probablemente estaríamos entre el año 61 y 65 o 66, según lo que podemos colegir por las cartas de Pablo, pero de Pedro no podemos saber qué pasó con Pedro. Escribe su carta en Roma, pero no pone la fecha. Este, eh, Pedro no habla de Pablo cuando Pedro escribe desde Roma. Pablo no habla de Pedro. A lo mejor Pablo es anterior unos años y pues no podía hablar de la traición de Pedro en Roma, pero Pedro sí pudo haberlo hecho. Eh, entonces, esto nos hace sospechar que realmente eh, se hayan encontrado en Roma. La tradición dice que ambos murieron en Roma. De Pedro no sabemos cuándo llegó a Roma, ni cuánto tiempo estuvo ahí, ni cuál fue su función. Claro que así, digamos que con la vista de Ireneo, 100 años después de esto, Ireneo dice, no, Pedro fue el primer obispo de Roma y después siguió Lino, Cleto y Clemente. Bueno, eso lo dice Ireneo, pero eh, episcopos no había uno nada más por comunidad, podía haber varios episcopos.
que Pedro fuera el episcopo de Roma, pues eso es anacrónico. Lo de que hubiera un obispo por comunidad o un episcopo, eso ya se da en el siglo segundo, ¿verdad? Pero en el siglo primero pues había varios episcopos en una comunidad. No podemos decir que Pedro fue el obispo de Roma. No sabemos cuándo estuvo ni cuánto tiempo. Seguramente, dicen los estudiosos, Pedro llegó a Roma poco antes de su martirio. Y es que hay que pensar que el Babas de Nerón eh, quería reconstruir Roma, estaba bien loco, pero según sus gustos, y entonces incendió Roma, una parte de Roma, y luego como la gente se le echó encima y todo mundo supuso que él había sido el origen del incendio, pues culpó a los cristianos, y ya se podían distinguir en ese tiempo, fíjense, al año 66 ya se podían distinguir entre cristianos y judíos. O sea, los judíos eran cristianos, pero eran diferentes de los judíos judíos. Y entonces persiguió a digamos, los victimizó. Ellos fueron. Desde entonces hay trampas de la propaganda. Bueno, no desde entonces, de más antes. Pero no, la versión oficial, los cristianos incendiaron Roma. Entonces organizó una persecución de los cristianos y probablemente en esa persecución murió Pedro, ¿verdad? Sobre el año 66, tal vez 67. No sabemos gran cosa, ¿eh? Ireneo dice que el primer obispo de Roma fue Pedro, después Lino, después Cleto o Anacleto y después Clemente. Pero esto de que fueron así en línea sucesoria, pues no está del todo claro. Probablemente eran autoridades del primer siglo e Ireneo los acomodó, ¿verdad? Los acomodó para que tuviéramos una línea sucesora de obispos en Roma. Pero es una visión, ya les digo, de mediados del siglo II, 140, 150 después de Cristo. Esto lo dice Ireneo. Ahora bien, Pablo escribió a los romanos que tenía la intención de ir a Roma. Escribe desde Éfeso por ahí, por el año 64, 65, no, perdón, por el año 54, 55, 56, 57, por ahí, 58. Por ahí escribe esa carta a los romanos y les dice que quiere ir a Roma, pero que quiere ir a Italia y que quiere saludar a los romanos de paso a España. Eh, por esta carta, pues, sabemos que Pablo no fundó la comunidad de Roma, ¿verdad? Sin embargo, cuando regresa a Jerusalén a entregar la colecta que había hecho, lo hacen preso, está 2 años preso en Jerusalén y luego se lo lleva, él apela al César y se lo llevan preso a Roma. Y dice Lucas en los Hechos, al final, en el capítulo 28, que estuvo 2 años preso en Roma predicando con toda libertad. Ya no entendí si estaba muy preso, pero dice que estaba preso en Roma predicando con toda libertad. Y ya no habla de su muerte, ¿verdad? La muerte de Pablo se sitúa al 64, lo más tardar el 66, ¿verdad? En todo caso, un poco anterior a Pedro, ¿verdad? Eh, no tenemos mucho grado de certeza en cuanto a la estancia de Roma de Pedro. De Pablo tampoco tenemos certeza porque Lucas nos abandona cuando Pablo está en prisión, ¿verdad? Al principio de los años 60, poco antes del martirio de Pedro. Ahora bien, la tradición dice que Pablo murió en Roma, que fue decapitado. A Pedro lo crucificaron de cabeza, ¿no? Eso dice la tradición cristiana, pero no es seguro, no es probable incluso que hayan convivido en Roma, ¿verdad? ¿Y por qué es importante hablar de Roma? Porque era importante para Pedro y para Lucas en los Hechos de los Apóstoles, porque Roma era la capital del imperio, ¿verdad? Para bien o para mal, tal vez más para mal, y eso lo estamos viviendo aquí y ahora.
en nuestro siglo XXI, el cristianismo se asentó en el Imperio Romano. Ya en el siglo IV, 380, Teodosio declaró al cristianismo como la religión, la única religión oficial del Imperio Romano. Y entonces, digamos que eh, el cristianismo se cristalizó en las estructuras sociales, ¿verdad? El problema fue que luego vinieron los bárbaros y destruyeron Roma. Y entonces, claro, la comunidad romana, todos los cristianos dijeron, ay, mamá, pues no que aquí estaba el reino de Dios, ¿verdad? No, es que este no es el reino de Dios, dice San Agustín. El rey el reino de Dios es algo un poco diferente. Pero de todas maneras, la identificación mm, entre poder civil, entre sociedad civil y religión cristiana se hizo muy, muy intensa, esa unión en toda la Europa, ¿verdad? Hasta la salida al Renacimiento, ¿verdad? Y el cristianismo tuvo muy poco éxito hacia el este, es decir, hacia lo que antes era, bueno, hacia África y hacia Mesopotamia. Después vino el Islam y prácticamente borró al cristianismo de ahí y de África, ¿verdad? Entonces el cristianismo se concentró en Europa y América por el descubrimiento de América, que se forzó, se obligó a los... Quedó muy poca gente después de tanta muerte y de tanta epidemia. Pero el caso es que América quedó, digamos, cristianizada y Europa que era cristiana, y ahí se centró el cristianismo. Y ahora, en la actualidad, pues como que ya levantamos los ojos y dijimos, ah, caray, pues también existen los chinos. Los chinos pues, no son cristianos y son una tercera parte, una cuarta parte de la población mundial. Uno de cada 5 habitantes de este mundo es chino. Y los indios, bueno, hay un porcentaje de cristianos, pero pobre. Es decir, nos estamos dando cuenta que el cristianismo se casó con el Imperio Romano y esto trajo una gravísima desgracia para el cristianismo, gravísima desgracia. Porque ahora que el occidente está en caída libre y nos damos cuenta pues que entre China e India ya tienen la mitad de la población del mundo, o casi, entre China e India. Y luego el mundo musulmán, que eso sí tienen hijos, eso sí crecen. En cambio, acá en el mundo cristiano, pues ya un hijo si acaso. Y entonces pues, es una caída demográfica brutal en el cristianismo, mientras el Islam crece, etcétera. Pero fíjense de dónde viene, ya me salí de tema y pido disculpas, pero el asunto es que Roma era, digamos, importante que el Evangelio, que el Nuevo Testamento terminara en Roma. Sí, era muy importante, porque era la cabeza, la capital del imperio. Entonces les decía yo que Nerón desató una persecución. Él fue emperador de los años 54 a 68. Desató una persecución contra los cristianos. eh, y muy probablemente esa es la causa de la muerte de Pedro. Pero después de esto, que son los datos que tenemos del Nuevo Testamento, pues viene la tradición, ¿verdad? Muchas veces con la intención de, digamos, de hermanar a Pedro y Pablo en Roma y sobre todo a Pedro, fincarlo como el primer obispo y primer papa de Roma. Estas visiones son anacrónicas, son así armonizantes y no se respaldan en los acontecimientos, en los hechos. El Nuevo Testamento no nos da para pensar en eso y entendemos por qué los primeros padres de la iglesia pues sí tenían mucho, mucho interés, ¿verdad? En mostrar que entre Pedro y Pablo hubo gran hermandad y que no hubo problemas.
pero eso es una visión que ya se ve en Lucas, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles. Para Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, pues toda la historia y el desarrollo de la iglesia crece como miel sobre hojuelas. Todo es idílico, todos tenían un mismo corazón y una misma alma, ponían todos sus bienes en común. Lucas escribe en una época en que ya pasaron los principales problemas, ya se había separado el cristianismo del judaísmo, y entonces quiere atenuar todas las diferencias. Pablo, que escribe bastante antes que Lucas, pues sí nos muestra que había problemas en la comunidad cristiana, que había diferencias. Y yo, Javier, digo, qué bueno que había diferencias, qué bueno que había diferencias. Las diferencias indican que somos seres pensantes y que podemos progresar y que podemos dialogar, ¿no? Eh, pero no, Lucas tiene la intención de armonizar a la medida de lo posible, pero esa tendencia pues es también eh, muy clara en los primeros padres de la iglesia, ¿verdad? Claro, los estudios sobre críticos sobre estos padres de la iglesia y sobre la relación de Pedro y Pablo, pues se han exacerbado con el protestantismo. Y los últimos años que hay mucho, digamos, mucho protestante haciendo teología y estudios bíblicos, pues nos hacen, por un lado, más complicado llegar a conclusiones, pero por otro lado, pues hay que aceptarlo. Nos abren los ojos respecto de que, en cierta forma, pues fuimos ingenuos, ¿no? A la hora de creernos una historia idílica, ¿no? De la primera iglesia en- en sus inicios en Jerusalén y en Roma. Bueno, ya ven que sí, me aventé una hora. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué dudas? ¿Qué comentarios tienen? Venga, Felipe. Hola, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Está esta narración del encuentro en Jerusalén. eh, ¿Qué tan verídico o factible es? Se supone que Pablo asiste a este encuentro precisamente para tratar el problema de los gentiles y de los judíos, Sí. en el entendido de que pues la idea de él es de que los judíos pues continúen siendo judíos, se circunciden y todo, y que sigan practicando sus ritos judaicos, y los gentiles no, que sea totalmente diferente. Sin embargo, aquí mi inquietud radica en si él todavía espera el resultado de lo que están discutiendo en este primer encuentro, y que él se retira antes de saber cuál es la resolución. No, bueno, en las dos narraciones Pablo se retira al final. Lo que pasa es que las narraciones son un poco diferentes, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, el que manda en el concilio, a pesar de que el primero que habla es Pedro, el que manda en el concilio es Santiago, ¿verdad? Porque primero habla Pedro y ya dice su experiencia, y luego hablan Pablo y Bernabé y dicen su experiencia, pero muy brevemente, ¿verdad? Digamos que Pedro utiliza 10 renglones para narrar su experiencia y su opinión, Pablo y Bernabé utilizan 3 renglones. Y luego interviene Santiago, Jacobo, y dice, miren, esta va a ser la resolución. Y sí, el concilio decide que lo que había dicho Santiago era la resolución del concilio. Y eran 4 normas para los pagano-cristianos, no para los judío-cristianos, que ellos ya cumplían esas normas y otras muchas. Pero los paganos cristianos debían abstenerse de la sangre, de la carne con sangre, de la carne sacrificada a los ídolos y de la porneia, pues lo pongo así en griego porque es difícil de traducir esa palabra.
yo la interpreto como inmoralidad sexual. Este, y esas cuatro normas, como ves, son normas que no tienen mucha profundidad, o sea, son cosas simples, pero eran dirigidas sobre todo, bueno, eran dirigidas a las comunidades como Antioquía, en las que convivían estrechamente judíos cristianos con gentiles cristianos, ¿verdad? No eran normas para las comunidades hechas, constituidas nada más por gentiles cristianos, esas normas no aplicaban. De hecho, en los mismos Hechos de los Apóstoles, en un encuentro posterior entre Santiago y Pablo, Santiago le da normas a Pablo como si el concilio de Jerusalén no hubiera existido. Es un poco extraño, ¿verdad? Y Pablo dice que él no sabía, él dice en este texto que no le impusieron nada, NADA. Entonces hay una diferencia ahí, ¿verdad? Yo creo que había que relativizar la Dos narradores trascendencia, diferentes. sí, y había que relativizar la trascendencia de esa carta, sí existió. Pero no, Pablo después de ese concilio se va, le dice a Bernabé, vamos a visitar a las comunidades que visitamos en el primer viaje. Y Bernabé le dice, sí, déjame llamarle a Marcos. Le pongo un WhatsApp a Marcos. Y Pablo dijo, ah, no, si Marcos no fue al primero, no va al segundo. Sí, ese fue eso, ya hablamos de ese asunto. Pero eso es después del concilio, o sea, se ve que las resoluciones del concilio sí calaron en Pablo, sé que sí que se quedó hasta el final. Y aquí en la carta de los Gálatas, pues él presenta su perspectiva y luego presenta el acontecimiento de Antioquía, digamos, yo creo que hay que relativizar mucho lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas, porque su intención es auto elevarse como apóstol, ¿verdad? Yo tengo la misma autoridad que Pedro porque a mí me envió Dios, Jesús se me reveló, etcétera. Y es más, hasta le discutí a Pedro. Y ahorita lo digo yo, a ver, no sé cuál es su punto de vista. Le discutí a Pedro una bobera, en la que Pedro tenía razón. Pero lo importante no es eso, lo importante es que yo le discutí. Creo que por ahí va la cosa, porque era importante para los Gálatas eh, que Pablo se diera autoridad, porque los que venían, los judíos que venían, los atacaban mucho respecto de que había que cumplir algunas normas judías. Muchas gracias, doctor. Sí, Felipe. Bueno, pues ya merecimos. La próxima semana, pónganme en el chat o en el correo, por donde quieran, qué tema les gustaría que abordáramos. Y he tomado la costumbre, o hemos tomado la costumbre de siquiera hablar de tres conferencias sobre algún tema, alternando Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora nos tocaría, digamos así, tres conferencias, que podrían ser cuatro o dos, Del sobre Antiguo algún tema, Testamento. sobre algún tema del Antiguo que les parezca atractivo. Este, pónganme ahí en el chat para que yo me oriente, ¿verdad? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué les gustaría discutir? Y con gusto lo hacemos. Bueno,